Bienvenidos al podcast del Evangelio. En esta ocasión, vamos a adentrarnos en el tema del ayuno, Sí, una práctica espiritual que a veces despierta interrogantes e incluso cierta resistencia. así es. Y para guiarnos en esta inversión nos vamos a basar principalmente en el libro El poderoso cambio en el corazón de Hal Wilcox y Randall Klein, Ajá. junto con otros textos que exploran la profundidad del ayuno. Veremos cómo va más allá de la simple abstinencia de comida y bebida Claro. y cómo posee un poder espiritual que puede debilitar la influencia de Satanás, fortalecer nuestra conexión con Dios y llevarnos a una vida más recta. Me llama la atención que las fuentes coinciden en que Satanás no solo rechaza el ayuno, ¿Sí? sino que lo teme. Así es. Wilcox y Klimt incluso usan la palabra miedo para describir la reacción de Satanás ante esta práctica. Exacto. ¿Por qué creen que es así? Bueno, Wilcox y Clint lo ilustran con una anécdota bastante interesante. Hablan de un hombre llamado Cliff que sufría de colitis, Ajá. una condición que le impedía ayunar. Él anhelaba observar la ley del ayuno, así que le propuso a Dios una especie de trato. Si lo sanaba de la colitis, él se comprometía a ayunar. Interesante. Dios lo sanó y Cliff pudo cumplir su promesa Bien. y acceder a las bendiciones del ayuno. Esta historia, aunque personal, nos lleva a una verdad fundamental. El ayuno debilita la influencia de Satanás en nuestras vidas. Y eso también lo vemos reflejado en las Escrituras. En Mateo 17 se relata la historia de los discípulos que no pudieron expulsar un demonio de un niño. Claro. Cuando le preguntan a Jesús por qué no pudieron, él responde, este género no sale sino con oración y ayuno. Exactamente. Es decir, para vencer ciertas fuerzas espirituales malignas se requiere la combinación de oración y ayuno. Precisamente. Este pasaje nos introduce al concepto de la batalla espiritual, Ajá. una lucha constante entre el bien y el mal que se libra en el ámbito espiritual. Mm. El ayuno, junto con la oración, se convierte en un arma poderosa para combatir las fuerzas negativas que buscan alejarnos de Dios. Mm. Al ayunar nos humillamos ante Dios, reconocemos nuestra dependencia de Él y nos fortalecemos espiritualmente para resistir la tentación y el pecado. Un punto importante que Wilcox y Klimt resaltan es que el ayuno no debería ser una práctica exclusiva para momentos de crisis. ¿De acuerdo? Es decir, no debemos recurrir al ayuno solo cuando nos encontramos en situaciones desesperadas. La idea es que el ayuno, al igual que la oración, sea una práctica regular en nuestras vidas. Sí. Un entrenamiento espiritual constante que nos ayuda a mantener una conexión más profunda con Dios y una defensa más sólida ante las tentaciones. Efectivamente. Es como un atleta que se prepara para una competencia. Claro. El entrenamiento constante le permite estar en óptimas condiciones para enfrentar los desafíos. De la misma manera, el ayuno regular nos fortalece espiritualmente y nos prepara para enfrentar las pruebas de la vida con mayor entereza. Hablando de preparación, Wilcox y Klimt relatan una historia muy impactante sobre una mujer que ayunaba semanalmente por su esposo que estaba inactivo en la iglesia. Lo hizo durante 4 años. Y aunque durante mucho tiempo no vio cambios en la situación de su esposo, el ayuno la llevó a un profundo proceso de arrepentimiento personal. Interesante. Esa experiencia la estaba preparando para algo mayor. Así es. Y esta preparación fue clave cuando su hija se vio envuelta en una situación peligrosa. Su experiencia con el ayuno le permitió actuar con fe y claridad. Exacto. Y al final su hija se salvó. Qué bueno. Esta historia nos muestra cómo el ayuno constante, aunque no siempre veamos resultados inmediatos, nos prepara para los desafíos del futuro. Nos fortalece en la fe y nos da la capacidad de actuar con sabiduría y discernimiento en momentos difíciles. De acuerdo. Además de la preparación, las fuentes también hablan de los beneficios positivos del ayuno. Sí. El ayuno revela la debilidad de Satanás y fortalece al creyente. Menciona cómo el ayuno nos ayuda a obtener el perdón de Dios. Se mencionan los ejemplos de Enós y Alma Hijo, quienes ayunaron para buscar la remisión de sus pecados. Claro, el ayuno nos ayuda a enfocarnos en nuestro interior, a reconocer nuestras faltas y a buscar la reconciliación con Dios. Al humillarnos ante Él y reconocer nuestra necesidad de Satalia, su gracia, nos abrimos a su perdón y misericordia. Y no solo para el perdón, sino también para recibir revelación divina. En el libro de Hechos, por ejemplo, los apóstoles ayunaron y oraron para recibir la guía del Espíritu Santo al elegir al sucesor de Judas Iscariote. Ajá, el ayuno nos permite aquietar nuestra mente, silenciar las distracciones del mundo y sintonizar con la voz del Espíritu Santo. Nos abre a la inspiración y nos ayuda a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Claro, sin embargo, a veces el ayuno se percibe como una experiencia difícil, casi como un castigo. Pero las Escrituras nos enseñan que no debería ser así. En Doctrina y Convenios 59.13-14 leemos:
Y en este día no harás ninguna otra cosa, sino deja que tu alimento se prepare con sencillez de corazón para que tu ayuno sea perfecto, o en otras palabras, para que tu gozo sea completo. Qué interesante cómo se habla del ayuno y el gozo como sinónimos. Es interesante, ¿no? Exactamente, el ayuno, cuando se realiza con la actitud correcta, no debe ser una fuente de tristeza, sino de alegría y satisfacción. El siguiente versículo añade: de cierto digo que si hacéis estas cosas con acción de gracias, con corazones alegres y semblantes radiantes, no con mucha risa porque esto es pecado, sino con un corazón alegre y un semblante radiante. La actitud correcta al ayunar es fundamental. No se trata de sufrimiento, sino de gratitud, alegría y búsqueda de la voluntad de Dios. Esta actitud nos permite experimentar el ayuno como una fuente de fortaleza y bendiciones en lugar de una carga. Y como mencionamos antes, el ayuno no se limita a la abstinencia de comida y bebida. Cierto. El poderoso cambio en el corazón habla del ayuno como un principio que va más allá de lo físico. Se refiere a abstenerse de cualquier cosa que nos aleje de Dios, ya sea el entretenimiento excesivo, las redes sociales, ciertos hábitos o incluso pensamientos negativos. Lo importante es identificar qué nos impide acercarnos a Dios y apartarlo de nuestras vidas, aunque sea temporalmente. Esa es la clave. Y preguntas frecuentes acerca del ayuno enfatiza la importancia de la actitud al ayunar. Claro. No con un espíritu de sacrificio como una obligación, sino con gozo y agradecimiento, buscando la voluntad de Dios y ofreciendo nuestra devoción. En la próxima parte de nuestra conversación, profundizaremos en los diferentes tipos de ayuno y cómo podemos integrarlos en nuestra vida diaria para fortalecer nuestra relación con Dios. Retomando nuestra conversación sobre el ayuno, me parece importante explorar cómo esta práctica nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y a recibir guía para nuestras vidas. A través de la combinación de la oración y el ayuno, podemos abrirnos a la inspiración divina. Así es. Preguntas frecuentes acerca del ayuno nos recuerda que la oración es un complemento indispensable del ayuno. Exacto, la oración nos conecta con Dios, permitiéndonos expresar nuestros deseos y necesidades, mientras que el ayuno nos humilla y nos prepara para recibir las respuestas a esas oraciones. Y es a través de esta conexión que podemos encontrar guía en momentos de incertidumbre. Recordemos la historia de la mujer que ayunaba por su esposo. Si bien el ayuno no cambió la situación de su esposo de manera inmediata, sí la preparó para enfrentar la crisis que luego surgió con su hija. Exacto. El ayuno revela la debilidad de Satanás y fortalece al creyente. Nos recuerda que el ayuno constante no solo nos prepara para los desafíos, sino que también fortalece nuestra fe. Es interesante observar que a veces los frutos del ayuno no se ven de forma inmediata o en el área que esperábamos. Es cierto, pero las fuentes nos animan a confiar en que Dios está obrando en nosotros a través del ayuno, aunque no veamos resultados tangibles al principio. Y esto nos lleva de nuevo a la importancia de integrar el ayuno como una práctica regular, no solo como un recurso de emergencia. De acuerdo al ayunar constantemente, nos mantenemos espiritualmente fuertes y preparados para enfrentar cualquier desafío que se presente. Es como si el ayuno nos dotara de una armadura espiritual. Una armadura que nos protege de las tentaciones nos acerca a Dios y nos permite vivir una vida más plena y significativa. Ahora bien, ¿cómo saber si el ayuno realmente está teniendo un impacto en nuestras vidas? Preguntas frecuentes acerca del ayuno sugiere prestar atención a los susurros del Espíritu Santo a través del ayuno. Dios puede revelarnos su voluntad, darnos paz, consuelo y dirección. Es decir, debemos estar atentos a las señales, a las impresiones que recibimos durante y después del ayuno. Así es, y también a los cambios que experimentamos en nuestro interior, mayor humildad, compasión, deseo de servir, fortaleza para resistir la tentación. En definitiva, el ayuno se presenta como una herramienta poderosa para nuestro crecimiento espiritual. Y como toda herramienta requiere práctica y constancia para dominarla y aprovechar al máximo sus beneficios. Wilcox y Klimt, en El poderoso cambio en el corazón, plantean el ayuno como un desafío. Sí. Una invitación a experimentar su poder transformador. Y nos recuerdan que no estamos solos en este proceso, podemos acudir al Señor y pedirle que nos enseñe a ayunar de manera efectiva. Es una invitación a abrir nuestros corazones a esta práctica milenaria y descubrir por nosotros mismos su profundo impacto en nuestras vidas. Y a partir de ahí integrarla como un elemento esencial en nuestro caminar con Dios, una práctica que nos fortalece, nos purifica y nos acerca cada vez más a la plenitud de la vida en Cristo. Continuando con nuestra inmersión en el ayuno, ahora vamos a abordar algunas de las preguntas más frecuentes que surgen en torno a esta práctica. Por ejemplo, muchas personas se preguntan, Claro. ¿con qué frecuencia deberían ayunar? Es una pregunta muy común. El poderoso cambio en el corazón sugiere que el ayuno se convierta en un hábito regular en nuestras vidas, pero sin especificar una frecuencia exacta.
La idea es que cada persona busque la guía del Señor para determinar con qué frecuencia ayunar, adaptándolo a sus circunstancias y necesidades individuales. Preguntas frecuentes acerca del ayuno coincide en ese punto, recomendando la práctica regular del ayuno, pero dejando la frecuencia a la inspiración personal. Así es. Lo importante, como mencionamos antes, es no limitar el ayuno a situaciones de crisis, sino integrarlo como una disciplina espiritual constante. Exactamente. Ahora, bien, otra pregunta que surge con frecuencia es, Claro. ¿cuánto tiempo debe durar un ayuno? Al igual que con la frecuencia, no hay una respuesta única. El poderoso cambio en el corazón. Menciona ejemplos de ayunos de 1 día, 2 días e incluso más tiempo. Recordemos los casos de Enos y Alma-Hijo, cuyos ayunos se extendieron durante horas, incluso hasta la noche. Así es, lo importante es que la duración del ayuno sea guiada por el Espíritu y adaptada a nuestra capacidad física y espiritual. No se trata de forzarnos a ayunar más allá de lo que nuestro cuerpo pueda soportar. Debemos ser prudentes y escuchar las señales de nuestro cuerpo. Y recordemos que el ayuno no se limita a la comida. Podemos ayunar de cualquier cosa que nos distraiga o nos aleje de Dios, ya sea el entretenimiento de las redes sociales o incluso ciertos hábitos o pensamientos. Efectivamente. Estos ayunos no tradicionales también pueden ser de corta o larga duración, dependiendo de lo que sintamos que el Señor nos está pidiendo. Lo fundamental es que el ayuno sea una experiencia significativa que nos ayude a fortalecer nuestra relación con Dios. Y para que sea una experiencia positiva es crucial abordarlo con la actitud correcta. Humildad, gratitud, alegría y disposición a seguir la voluntad de Dios. Recordemos la cita de Doctrina y Convenios que mencionamos antes. Para que tu ayuno sea perfecto, o en otras palabras, para que tu gozo sea completo. Esa frase resume la esencia del ayuno. No se trata de un castigo, sino de una oportunidad para experimentar el gozo de acercarnos a Dios. Exactamente. Y para aquellos que deseen incorporar esta práctica en sus vidas, les recomendaría comenzar de a poco. No es necesario hacer ayunos prolongados desde el principio. Pequeños pasos que nos ayuden a establecer un hábito. Así es. Se puede empezar ayunando una comida a la semana o dedicando un tiempo a la oración y la meditación en lugar de ver televisión o navegar por Internet. Lo importante es ser constantes y buscar la guía del Espíritu Santo en cada paso. Con el tiempo descubrirán que el ayuno es una fuente inagotable de bendiciones, fortaleza y paz. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el ayuno. Esperamos que esta conversación haya sido enriquecedora y les haya brindado herramientas para profundizar en su vida espiritual. Los invitamos a seguir explorando este tema en las Escrituras y a poner en práctica lo que hemos compartido hoy. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para más episodios como este, donde exploramos las enseñanzas del Evangelio y buscamos juntos un mayor entendimiento de los principios que nos guían en nuestro camino de fe. Hasta la próxima, Livia.